Los olvidados de Jaime Aduana Quintana. Continuación. No dormí casi toda la noche tratando de buscar alguna salida para no tener que llegar a extremos como lo hizo Samuel. Mis padres jamás hicieron llegar cosas ajenas. Eran muy trabajadores. Yo no me animaba a dejarles por mucho tiempo solo a mis hermanos por su seguridad. Estábamos en un lugar muy lejano. No teníamos vecinos y temía que alguien pueda darse cuenta de que éramos indefensos. De lo contrario, hubiera buscado trabajo de tiempo completo. Mi hermano era muy joven físicamente, por eso no le estaban pagando bien, aunque él hacía todo el esfuerzo y estaba madurando muy rápido. Era responsable, pero la desesperación le hizo tomar una mala decisión, que si bien le iban a descubrir, podían hasta matarlo o entrar a la cárcel. Se me vino a la mente un montón de cosas malas, y lo peor de todo eso era perder a mi hermanito. Por eso decidí pedir ayuda para evitar que mi hermano vuelva a robar, y dije en voz baja: Dios, por favor, guíame para que encuentre un trabajo. No permitas que nos destruyamos haciendo cosas malas. Cuida a mis hermanitos en nuestra ausencia y aléjanos de toda tentación. La oscuridad y el silencio eran testigos de mis sufrimientos. Los minutos se hacían horas, las horas se hacían días, los días se hacían semanas y las semanas se hacían meses. Me di cuenta aquella noche que la desesperación era peligrosa. Podía llevarnos a pensar hasta en la muerte. Para no hacer cosas malas y evitar sufrimientos, traté de recordar algunas frases que mi madre le decía a mi padre. Siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo para cada tristeza. Por mucha oscuridad que haya, siempre vuelve la luz. Hasta que al final había quedado dormida. Al día siguiente, muy temprano, Samuel estaba de pie preparando el cuchillo para carnear al cerdo. Tuve que aceptar porque el hambre era insoportable. Sobre todo para mis hermanos menores, porque desde que salimos del centro minero, raras veces les hacíamos probar un poco de carne. De repente, los chillidos del pequeño cerdo me hizo reaccionar. Parecía que estaba adivinando su fin. Nos apuramos para cocinarlo. La sangre que manchó el suelo me hizo recordar a la masacre de San Juan. Cuando vi a los muertos, había mucha sangre alrededor y quedé impresionada, hasta por el olor que aún lo siento, cuando recuerdo aquel hecho que enlutó a mi familia. Mi cuerpo empezó a temblar. No pude dominarme y enseguida sentí los brazos de Samuel. Me abrazó y me dijo: Tranquilízate, hermanita. Respira profundamente. No estás sola. Marta me trajo un vaso de agua fría. Me hizo suspirar y poco a poco me fui calmando. Samuel de inmediato sacó el agua hirviendo para pelar el pelo. Limpiamos entre todos. Fue difícil. Parecía que no lo íbamos a lograr. Al final metimos en una bolsa los pelos, los órganos, la tierra que estaba manchada de sangre, listo para botar por la noche. Posteriormente Samuel encendió el horno. A cada momento introducía maderas para que las llamas de fuego eleven la temperatura hasta que hubo una buena cantidad de brasas.
y llegó el momento de introducir en una pequeña batea la carne que condimentamos con papas. Samuel tapó bien la entrada con barro y dejamos cocer un par de horas. A las 4 de la tarde nos sentamos cerca del horno para saborear el delicioso plato. Los ojos de mis hermanos expresaban alegría, aunque hicieron comentarios muy tristes sobre la ausencia de mis padres, y sus palabras hicieron que derrame lágrimas, y me hicieron una pregunta inocente. ¿Por qué estás llorando, Raquel? Limpiándome los ojos, les aclaré que no estaba llorando. No quería preocuparles, ni recordarles aquellos malos momentos, y sacando fuerzas les dije lo primero que se me ocurrió. No estoy llorando, solo me entró tierra a los ojos. Confundidos, observaban mis movimientos y mi rostro. Tenía los ojos húmedos y rojizos. Samuel se daba cuenta perfectamente sobre lo que pasaba conmigo. Por la noche, Samuel se cargó en la espalda los sacos y cogiendo en la mano una picota se alejó hasta perderse en la oscuridad. Nos quedamos preocupados. Sufrimos más de 2 horas. De rato en rato íbamos al muro esperando su llegada. Después de la pesadilla, Samuel llegó cansado y le comenté: «Jamás debe repetirse esta lección». Agachó la cabeza sin responder. Al día siguiente, muy temprano, Samuel salió en busca de trabajo. Nosotros nos quedamos a acarrear agua en latas y baldes. Desde que llegamos al alto, trasladábamos agua 3 veces a la semana. Teníamos que caminar bastante para llegar a la pileta que se hallaba cerca de la planta de yacimientos. Desde las 6 de la mañana, la gente iba a hacer fila. Éramos muchos los beneficiados. Había agua hasta la 1 de la tarde. El retorno para nosotros era muy doloroso. El cansancio, las heridas en las palmas de las manos que se nos hizo con los agarradores de los recipientes, mientras el calor seco del altiplano nos quemaba los rostros. Así era nuestra rutina cada mañana pasado un día. Después de varios meses de lucha contra el hambre, llegó otra pesadilla, la enfermedad de Roxana. Comenzó con una temperatura fuerte y no mostraba síntomas de resfrío. Le puse un paño húmedo en su frente de rato en rato para bajar la temperatura, mientras ella se quejaba de dolor. ¡Ay! Raquel, me duele la cabeza. Mientras las horas pasaban, la salud de mi hermana empeoraba. Continuamente se quejaba de dolor y sus lágrimas inquietaban mi alma. No sabía cómo ayudarla. Estaba morada por la temperatura. Su labio empezó a secarse. Me puse a llorar de impotencia. Fui a buscar mi monedero y solo encontré pequeñas monedas. Lloré hasta cansarme y luego me acordé de Samuel y empecé a rogar a Dios para que vuelva con dinero. Mi hermana necesitaba ayuda profesional. Teníamos que llevarle a un hospital. De rato en rato mandaba a mis hermanitos al muro para que le apuren. Esa tarde hizo mucho viento. Las nubes oscuras cubrieron todo el cielo. Había anuncio de que venía una fuerte lluvia y la noche se apoderó de la planicie. Empezaron a caer los rayos y poco a poco las gotas de agua vinieron hasta formar charcos. El tiempo me hizo recordar a mis padres y les hablé con la esperanza de que me iban a escuchar. Mamita, Roxana está mal. No sé qué hacer. Te necesitamos. ¿Dónde están?
¿Por qué se fueron? De pronto me acordé que una vez se enfermó Samuel y mi madre le puso un paño humedecido en su mismo orín, comentando con mi papá que el orín de varón era bueno para la fiebre. Enseguida le llamé a Juan Carlos y le hice orinar en un lavador. Empapé el paño con el orín de mi hermano y corrí para mojar su frente, su cuello, sus axilas, el pecho, el estómago. Hice todo lo que le vi a mi madre, mientras mis lágrimas rodaban por mi rostro. La salud de Roxana se complicaba. Veía cómo sus ojitos se cerraban. Sus lágrimas resbalaban por sus mejillas mojando la almohada. Afligida incliné mi cabeza para suplicar a Dios. Dios, ¿cómo debo ayudarle a mi hermanita? No tenemos dinero para llevarle a un hospital. La lluvia continuó cayendo con mucha fuerza y los truenos se oían continuamente. De pronto escuché un ruido. Salí de la carpa levantando un palo para ver quién era. Enseguida le reconocí a Samuel y suspirando le dije: ¡Ay, por fin llegaste, Samuel! Roxana se encuentra bastante mal. Tenía la ropa mojada, los calzados empapados en lodo. Muy preocupado la observó, la tocó y sin pensar ni un momento me dijo: «Tenemos que llevarle al hospital». Sorprendida le pregunté: «¿Cómo la llevaremos, Samuel?». Levantó una sábana y decidido me contestó: «La llevaré en mi espalda». La cargó en su espalda y les cubrí con una frazada, mientras Samuel trepaba el muro con la ayuda de la escalera. Apresuradamente les recomendé a mis hermanos menores: «Marta, Juan Carlos, cuídense entre los dos. Volveré lo más antes posible». Salí lo más rápido que pude. La lluvia penetró en nuestros cuerpos. El agua resbalaba por nuestros rostros. Cada paso que dábamos era como estar en el pantano. El lodo cubrió nuestros calzados. Nuestros pasos eran pesados. Intenté ayudarle. Le cargué a mi hermana, pero no pude ni 100 metros. Era muy pesada. Y nuevamente la cargó Samuel. La llevaba muy rápido. Fue increíble la fuerza que sacó y me fortalecía cuando ya no podía caminar. «Debemos llegar hasta el alto. Tenemos que llegar al hospital para salvar la vida de Roxana». Habíamos avanzado una distancia muy larga. Mis piernas ya no respondían hasta que caí de rodillas al lodo. Mis lágrimas rodaban por mi rostro junto a las gotas de agua de la lluvia. Haciendo un esfuerzo, le dije: «Ya no puedo más». Samuel me respondió: «Sé que puedes, Raquel. Vamos, tenemos que llegar lo más antes posible». Moviendo la cabeza, le contesté: «Hasta aquí he llegado. No puedo más». Samuel con mucha tristeza me dijo: «Entonces debes regresar a la casa». Me abrazó y me dio un beso en la frente, recomendándome: «Cuídate. Debo salvar a nuestra hermanita. Reza por ella». Se alejó rápidamente. Me sentí cobarde. Y en ese instante me armé de valor y murmuré: «Ay, tengo que ayudarle. Soy la mayor». Sacando fuerzas, me puse de pie y grité: «Samuel, espérame». Al oír mi voz, Samuel se detuvo. Haciendo un gran esfuerzo, les di alcance. Me dio una palmada en la espalda y me dijo: «Sabía que podías continuar».
Continuamos con pasos apresurados hasta llegar a las primeras viviendas del alto. De pronto vimos un taxi. Samuel levantó el brazo y le dio un grito. ¡Taxi! ¡Taxi! Por una suerte, el taxista nos vio y se aproximó. Sin perder tiempo, Samuel le comentó nuestra situación y le pidió: «Por favor, acérquenos al Hospital General. Mi hermanita se nos muere». Viendo el estado de mi hermana, el chofer partió de inmediato rumbo a la ciudad de La Paz. En el trayecto, Samuel se puso a contar el dinero que había ganado en el día y luego me entregó para que disponga. La preocupación hacía que nuestros nervios estén al borde de explotar. Cada que acercaba mi mano a la frente de Roxana era como si estuviera tocando la plancha. Suspirando murmuraba: «Ay, no, está peor. No entiendo qué está pasando». No podía controlar mis lágrimas. Samuel lloraba y le suplicaba abrazándola: «Roxana, hermanita, no nos dejes». Cuando llegamos al Hospital General, Samuel bajó sin perder tiempo. Apresuradamente se dirigió a emergencias, mientras yo perdí preciosos minutos para pedirle al conductor una rebaja por la tarifa que me pidió. Después de pensarlo unos minutos, me cobró la mitad de lo acordado, e inmediatamente corrí por el pasillo hasta encontrar a Samuel. Aún tenía en sus brazos a Roxana. Muy molesto, discutía con el personal de emergencia. «Por favor, entiendan, está muy mal». Las enfermeras de turno parecía que tenían los oídos tapados. No escuchaban las súplicas de Samuel. Armándome de valor, les dije: «Por favor, mi hermanita está muy mal. Solo quisiéramos que la vean antes que sea tarde». Una de las enfermeras, indiferente, me respondió: «Atendemos por orden de llegada. No hay preferencias para nadie. Si no están de acuerdo, pueden irse a las clínicas particulares». Desesperada por mi hermana, nuevamente insistí al personal de turno: «Por favor, es una emergencia. Se está muriendo mi hermanita. Ayúdenla». Una de ellas, muy prepotente, me amenazó: «Si siguen insistiendo, les haré desocupar con el personal de seguridad. Tienen que esperar su turno». Tragamos nuestra indignación por la actitud de aquel personal que no entendió nuestro dolor. Preocupados, observamos que llegaban muchas personas muy delicadas y tenían que esperar su turno. Algunos se retorcían de dolor. Después de horas de angustia y espera, nos atendieron con lentitud, como si la vida no tendría importancia. La pusieron un termómetro y después de observar su estado, la subieron a una camilla. Se la llevaron a una sala al fondo para hacerle análisis médico. Después me hicieron preguntas, datos personales sobre nuestros padres, cuándo se puso mal, qué comió, si era la primera vez que se enfermaba así, y muchas otras preguntas. Después nos pidieron que esperemos en el pasillo. Nos quedamos en una de las bancas sentados, pensativos. Nos olvidamos que estábamos mojados y solo nos preocupaban los resultados. No sabíamos qué es lo que estaba pasando. Pasaron las horas. Al amanecer el frío penetraba hasta nuestros huesos. Nuestra ropa mojada se secó en nuestro cuerpo. Temblábamos de frío y de pronto vimos abrir la puerta y apresuradamente sacaron la camilla en la que estaba acostada Roxana. Tenía los ojos cerrados, el rostro pálido. En el brazo izquierdo ingresaba suero.
Inmediatamente corrí detrás del joven que empujaba la camilla y le pregunté: ¿A dónde la están llevando? Sin dejar de empujar me respondió: a la unidad de terapia intensiva. Nos quedamos en el pasillo muy preocupados, pero deseábamos saber sobre el estado de mi hermana y decidimos regresar a la sala de emergencia para preguntar al personal. Encontramos a una enfermera sentada en el sillón. Dormitaba apoyada en el escritorio. Esperamos unos minutos para que nos atienda. De pronto abrió los ojos y con su mirada fija nos preguntó: ¿desean algo? Preocupada le pregunté: quisiéramos saber sobre la salud de mi hermana. Nadie nos dice nada. ¿Está mejor? Frotándose los ojos nos respondió: más tarde pregúntenle al doctor. Yo no sé nada. Encogió su cuerpo, extendió los brazos sobre el escritorio, bostezó un buen rato y luego cerró los ojos para continuar su sueño. Quedamos sorprendidos por la indiferencia del personal de turno. Aquellos rostros humildes provenientes del área rural y de los barrios marginales, al igual que nosotros, tragábamos la discriminación, la humillación que nos mostraron. Resignados, esperamos que aclare, sentados en las bancas y otros en el suelo. Muy temprano el personal de aseo empezó a realizar la limpieza. En ese momento Samuel me comentó: Raquel, necesitaremos dinero para comprar los medicamentos. Tengo que ir a trabajar. Trataré de sacar un adelanto a doña Patrocinia. Esta noche nos encontraremos aquí mismo. No te olvides de preguntar al médico sobre la situación de Roxana. Y en cuanto puedas, debes correr a verles a Juan Carlos y a Marta. Samuel buscó el baño para lavarse e inmediatamente salió muy preocupado directo a trabajar. No comió ni durmió. Se sacrificaba por la vida de nuestra hermana. Me quedé sola, pensativa y angustiada por la salud de Roxana, inquieta porque no sabía cómo amanecieron mis otros hermanos. Pasaron las horas y las personas continuamente entraban y salían. A las 10 de la mañana salió el médico de terapia intensiva, acompañado de varios practicantes. Enseguida varias personas se aproximaron para preguntar sobre sus familiares, que también estaban en terapia intensiva. El médico explicó la situación de cada paciente. Algunos, después de escucharlo, se ponían a llorar amargamente y otros se retiraban muy tristes. Cuando llegó mi turno, le pregunté ansiosa: Buenos días, doctor. Por favor, ¿puedo saber la situación de mi hermanita? Anoche ingresó a terapia intensiva. ¿Está muy mal? El médico buscó el informe de mi hermana y me dijo: ¿Roxana? La niña de la cama 3. Bueno, su situación es inestable. En este momento está respirando con ayuda de oxígeno. Tiene convulsiones de rato en rato. Está en observación con el tratamiento que se le dio. Veremos cómo reacciona hasta más tarde. La hemos detectado cisticercosis. Estamos haciendo todo lo posible para ayudarla. Deben estar preparados para todo y pueden ayudarlo con mucha oración. Va a necesitar el apoyo de ustedes. El médico me explicó de manera sencilla sobre la cisticercosis. Era consecuencia de haber comido cerdo infectado. Su respuesta me destrozó el alma. No podía creer que mi hermana estaba entre la vida y la muerte. Después de perder a mis padres, ya no quería pasar otra vez por ese dolor. Caí al suelo sin fuerzas. Me puse a llorar inconsolablemente mientras el médico se marchaba hacia la otra sala. Sentía todo el peso del mundo
No le encontraba sentido a la vida. En ese momento todo me pareció muy injusto, y limpiándome con ambas palmas, murmuré: ¿por qué ella? ¿Por qué nosotros no tenemos nada? ¿Por qué nos tratan así a los pobres, con indiferencia? Tuve el deseo de verla y abrazarla a mi hermana, por lo menos unos cuantos minutos. Me acerqué a la recepción para pedir permiso a la enfermera que estaba de turno y le pedí permiso. Licenciada, buenos días. ¿Me permite verla un momento a mi hermana? Por favor, está en terapia intensiva. Mientras hacía unas notas, movió la cabeza negándome. El horario de visitas es de 12 a 1 de la tarde y de 5 a 7 de la noche. ¿No sabes leer? Destrozada por su rechazo, me senté por un momento para entender a las personas frías como aquella enfermera. Quizás no me daba importancia por la edad que tenía o porque era pobre, ya que muchas veces tuve la oportunidad de observar que hay mucha diferencia de trato entre las personas de escasos recursos y las personas importantes. Convencida de que no podía hacer nada ahí, decidí volver a mi casa. Sin perder más tiempo, salí con pasos ligeros. Afuera pregunté a varias personas qué movilidad pasaba por la ceja del Alto. Después de una media hora, estaba camino hacia el Alto. Desde la ventana del colectivo se podía observar el bello paisaje de la ciudad. Sin embargo, me preocupaban mis hermanos. Quería llegar lo más rápido posible para verlos, ya que era la primera vez que se quedaron solos toda la noche. En cuanto llegamos a la parada, corrí por el borde de la carretera. Hacía mucho frío, había nubes oscuras y estaba a punto de caer la lluvia nuevamente. Corrí sin parar hasta llegar a mi casa. Los encontré a mis hermanos sentados sobre la muralla. Antes de aproximarme, escuché sus llantos y sus gritos. ¡Mami! ¡Mamita! Salté a la muralla y los abracé. Ambos estaban temblando, tenían los ojos hinchados y rojizos. En cuanto me vieron, se alegraron y dejaron de llorar. Me hicieron muchas preguntas. Tenemos hambre. ¿Has traído pancito? Roxana, ¿está mejor? ¿Por qué no ha vuelto contigo? ¿Y dónde está Samuel? No pude responderles en ese momento. Inmediatamente nos entramos para prepararnos algo caliente. Preocupada, triste, encendí la cocina y puse agua en una ollita. Enseguida busqué pan entre las bolsas y algunas cosas para preparar. Mis hermanos me contaron que no cerraron sus ojos de miedo toda la noche. Teníamos poca comida seca y al final encontré el último pan de la pulpería. Estaba muy duro. Afligida me pregunté en voz baja: ¿qué hago? ¿Qué vamos a comer? ¿Con qué puedo alimentarlos? Lo puse sobre el batán y le di un golpe. El impacto destrozó el pan en varios trozos. Lo llevé sobre la mesa para desayunar y de pronto Juan Carlos se puso a llorar y le siguió Marta. Ambos me pidieron: ¡otro pan! ¡Quiero otro pan! ¡Yo también quiero otro pan! Fue un momento desesperante. Ambos no comprendían la situación que estábamos pasando. Tuve que explicarles sobre nuestra realidad. Cuando se calmaron, empezaron a sopar el pan en la taza de té. Tomaron el desayuno en silencio
En cuanto terminamos nuestro desayuno, me ayudaron a preparar el almuerzo. Les dejé cocinando para que ellos se sirvan. Les hablé un poco de Roxana y les hice entender que tenía que volver. Les recomendé para que no llamen la atención de la gente extraña y les prometí que íbamos a volver esa misma noche y que nos esperen dentro la carpa. Mientras me alejaba, me daba la vuelta de rato en rato para verles a mis dos hermanos sentados en el muro con sus rostros tristes. Pensativa continué el recorrido. En la mano llevé en una pequeña olla el almuerzo para comer con Samuel.